Imagina esto, estás colgando del borde de un acantilado. Tus manos se aferran con desesperación a una raíz que sobresale de la roca. Arriba, un tigre enorme te observa con los ojos clavados en ti. Sus garras raspan el suelo mientras espera el momento de saltar. Abajo, el vacío, un abismo oscuro que parece no tener fin. No hay salida, no hay escapatoria, solo estás tú, suspendido entre el miedo a lo que viene y el terror de lo que dejas atrás. En medio de ese instante, tus ojos notan algo, una pequeña fresa que crece justo al lado de la roca, roja, brillante, perfecta, y sin dudarlo la tomas y la pruebas. Su sabor es dulce, intenso, real. ¿Una simple fruta puede tener sentido en medio de tanto caos? Este antiguo cuento zen no es solo una historia, es una imagen poderosa que nos habla directamente al corazón. Ha sido transmitido de maestro a discípulo por siglos, no para entretener, sino para despertar, porque esa escena tan absurda, tan breve, encierra una de las verdades más profundas de la existencia humana. La mayoría de nosotros vivimos atrapados entre dos fuerzas, el pasado que nos persigue, como el tigre, el futuro que nos aterra, como ese precipicio, y en medio, nuestras manos agarrando con fuerza lo poco que sentimos que tenemos, siempre tensos, siempre anticipando lo peor, pero justo ahí, en el centro del miedo, aparece una oportunidad, un instante, un sabor, una fresa. Este video no es solo para contarte esta historia, es para que la vivas, para que te veas reflejado en ella, porque todos hemos sido ese monje, todos hemos tenido nuestros tigres, nuestros abismos, nuestras cuerdas frágiles, pero también todos hemos tenido alguna fresa cerca y quizás no la hemos notado. ¿Qué representa el tigre en tu vida? ¿Qué forma toma el vacío en tus pensamientos? ¿Y cuándo fue la última vez que detuviste todo para probar lo que estaba justo frente a ti? Quédate hasta el final, no porque tenga todas las respuestas, sino porque este cuento zen puede regalarte algo mejor. Una pregunta correcta, en el momento exacto. Y ahora sí, empecemos. Había una vez un monje que vivía en un monasterio apartado del mundo en lo alto de las montañas. Allí, el tiempo pasaba sin prisa. Los días comenzaban con el sonido suave de una campana y el aroma del incienso flotando en el aire. El monje, dedicado desde joven a la práctica espiritual, había elegido una vida de silencio, introspección y desapego. Aún así, en el fondo de su mente algo le inquietaba. A veces, al cerrar los ojos en meditación, no encontraba paz, sino preguntas. ¿Estaba realmente en paz? ¿O simplemente estaba huyendo del mundo? ¿Era libre o era prisionero de su propio refugio? Una mañana, tras terminar sus labores diarias, decidió bajar por un sendero que llevaba al bosque. Quería recolectar leña seca para el templo. Era una tarea rutinaria, pero ese día algo era diferente. El viento era más intenso, las ramas crujían con fuerza y los pájaros parecían haber desaparecido. Mientras caminaba, un rugido estremeció el aire. Un sonido grave, salvaje, profundo. Se detuvo. Lo escuchó otra vez. Provenía del otro lado de los árboles. Dio un paso atrás, pero ya era tarde. Frente a él, entre los arbustos, apareció un tigre. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad aterradora. El monje sintió cómo su respiración se detenía. No lo pensó. Corrió. Saltó sobre raíces, esquivó piedras, bajó colinas. El tigre lo perseguía. Podía sentir su presencia detrás, como una sombra que no se puede quitar. Su túnica se enredaba en las ramas, su aliento se volvía corto. Cada paso lo acercaba más al borde. Finalmente llegó a un precipicio. Un acantilado inmenso se abría ante él. Miró hacia abajo, una caída que terminaba en rocas afiladas. Giró la cabeza, el tigre estaba ahí. No rugía, solo lo miraba, fijo, inmóvil, como si supiera que no hacía falta correr. Buscando desesperadamente una salida, notó una raíz gruesa sobresaliendo por el borde. Sin pensarlo, se lanzó y se sostuvo de ella. Quedó colgado entre el cielo y el vacío, sus pies oscilando en el aire. La raíz era su única salvación. El tigre se asomó al borde, lo miró desde arriba, rugió con fuerza, el eco rebotó por las paredes de piedra. El monje cerró los ojos, sentía su corazón latiendo en cada rincón de su cuerpo. Todo estaba suspendido, el tiempo, el sonido, la esperanza.
Abajo las rocas esperaban, no podía subir, no podía bajar. El miedo lo envolvía como una manta húmeda. Cada segundo era una eternidad, y entonces algo más apareció. Dos pequeños ratones salieron de entre las grietas de la montaña, uno blanco, otro negro. Sin prisa comenzaron a roer la raíz. Cada mordisco era como el tic-tac de un reloj, lento, irreversible. El monje los miraba en silencio. Entendía lo que estaba pasando, el tiempo se le agotaba. Esa cuerda, esa delgada línea que lo unía a la vida, pronto desaparecería. Nadie lo iba a salvar, nadie sabía que estaba ahí. En ese instante algo en su interior se rindió, no como un derrotado, sino como alguien que comprende que no hay nada más que hacer. Aceptó, aceptó al tigre, aceptó el abismo, aceptó a los ratones, y al hacerlo su mente dejó de pelear, y fue entonces cuando la vio, justo frente a su rostro, creciendo entre la roca, una pequeña fresa, roja, brillante, perfecta, contradictoria. En medio de la amenaza, en medio de la muerte, había vida. La observó con asombro, su forma, su color, su simpleza. ¿Cómo era posible que algo tan bello estuviera ahí, en ese lugar, en ese momento? Estiró la mano, con cuidado, con gratitud, como si esa fresa fuera un regalo, la arrancó, la llevó a su boca, la saboreó, y en ese instante no había ni tigre, ni abismo, ni ratones, solo el sabor, solo la dulzura, solo ese momento, y por primera vez entendió. La vida está hecha de ese tipo de instantes, momentos que se presentan en medio del caos, pequeños destellos de belleza, de dulzura, de verdad, no para ser analizados ni capturados, solo para ser vividos, suspiró, y entonces simplemente esperó, no con miedo sino con paz, porque ya había probado la fresa, y eso era suficiente. Mientras colgaba de la raíz, sintió como su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de lo que estaba viviendo. Nunca antes se había enfrentado tan de cerca a la muerte, había leído sobre el desapego, había meditado sobre la impermanencia, pero ahora estaba allí, viviéndolo, sintiéndolo en la piel. Cada respiración se volvía una decisión, cada segundo colgado, un acto de fe. Los ratones seguían royendo, el blanco parecía representar el día, el negro la noche, se alternaban, uno mordía mientras el otro observaba, luego se cambiaban. Era como si el paso del tiempo estuviera encarnado en esas dos pequeñas criaturas, un ciclo constante, irrompible, el ciclo de la vida misma. El monje pensó en su infancia, en sus padres, en los primeros días en el monasterio, en los maestros que le enseñaron a soltar, y se dio cuenta de algo. Había estado esperando toda su vida a estar listo para morir en paz, pero jamás se había detenido a vivir con esa misma intensidad. ¿Por qué esperar al final para despertar? Entonces, mientras aún tenía fuerza en los dedos, miró a su alrededor. El viento que rozaba su cara, el calor del sol en la espalda, el crujido de la raíz, el olor a tierra y roca, todo era real, todo era inmediato. Y la fresa, esa pequeña fresa, era todo lo que tenía, todo lo que había. No pensó en si debía comerla, no pensó en si eso tenía sentido, simplemente lo hizo. Porque a veces las cosas más sabias no nacen del pensamiento, sino de la presencia. La fresa no era solo dulce, era intensa, era como si cada sabor le hablara, le dijera, esto es la vida, esto es todo lo que hay. Y por primera vez lo entendió. La práctica no es solo sentarse a meditar, la iluminación no es una meta en el futuro, es abrir los ojos aquí, ahora, en medio del miedo, en medio del caos, en medio del no saber. Cuando abrió los ojos nuevamente, el tigre seguía allí, los ratones también, pero él ya no era el mismo, sonrió, porque había encontrado la paz, no como concepto, sino como experiencia viva, y allí, colgando del borde del mundo, el monje supo que la vida le había hablado. Mientras colgaba, recordó a un maestro que una vez le dijo, la muerte no es el final, es la última oportunidad de estar completamente presente. En ese momento, esas palabras cobraron un nuevo significado. No eran solo frases bellas o lecciones filosóficas, eran reales y estaban ocurriendo ahora. El monje se dio cuenta de que toda su vida había estado esperando el momento adecuado para despertar, para ser feliz, para estar en paz, siempre después de resolver algo, siempre después de entender algo.
Pero la fresa no lo esperó, simplemente apareció, y eso era una lección en sí misma. Cada elemento a su alrededor parecía tener un propósito. El tigre, símbolo del pasado que nos persigue con sus heridas, el abismo, el futuro incierto que nos amenaza, los ratones, el tiempo que no se detiene, y la fresa, el presente, el regalo que siempre ignoramos. Y entonces se preguntó, ¿cuántas veces había estado colgando en la vida sin notarlo? ¿Cuántas oportunidades había perdido por estar enfocado en lo que temía o en lo que deseaba? La dulzura de esa fresa fue como una caricia. No resolvía nada, no lo salvaba, pero le recordaba que la vida no necesita ser eterna para ser plena, que incluso un instante puede contener todo lo que hemos buscado. El tigre seguía allí, silencioso, como si entendiera que ya no tenía que hacer nada. El vacío seguía esperando, los ratones seguían trabajando, pero el monje ya no luchaba. Comprendió que su vida no era lo que había hecho o lo que haría. Su vida era ese instante suspendido entre el miedo y la dulzura, y por primera vez se sintió completamente vivo, y entonces simplemente dejó de resistirse, abrazó el misterio, soltó el juicio, y aunque no sabía lo que pasaría después, eso ya no importaba, porque había probado la fresa, y eso era suficiente. En el monasterio, mientras los demás monjes continuaban con sus rutinas diarias, nadie sabía que uno de ellos estaba colgado entre la vida y la muerte, y sin embargo esa experiencia lo conectaba más que nunca con todo, con cada sonido, cada ser, cada partícula de existencia. El monje pensó, tal vez no necesito saber cómo termina esta historia, tal vez lo importante es cómo la vivo ahora. Y en ese pensamiento halló descanso. El tigre no era enemigo, era maestro. Había venido a mostrarle algo que la calma del templo nunca le reveló. El abismo no era amenaza, era espejo, reflejaba la profundidad de lo desconocido. Los ratones no eran verdugos, eran mensajeros del tiempo recordándole que todo cambia, todo se transforma, todo pasa. Y la fresa era la respuesta. No a una pregunta intelectual, sino a una necesidad del alma, vivir este instante, con todo lo que es. Finalmente, cerró los ojos, no con resignación, sino con gratitud, porque en ese breve instante entre el rugido del tigre y el roce del viento había encontrado lo que toda su vida había buscado sin saberlo, el momento presente. Cuando escuchamos este cuento por primera vez, puede parecer simplemente extraño, incluso absurdo, un monje colgado de una raíz, un tigre hambriento arriba, un abismo mortal abajo, dos ratones que roen la cuerda y una fresa. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que no es solo una historia, es un espejo. Cada elemento representa algo que, en mayor o menor medida, todos experimentamos en nuestras vidas. El tigre que persigue al monje no es solo un animal, es el pasado. Son los errores que cometimos, las decisiones que nos persiguen, las palabras que dijimos y no podemos deshacer, es la presión de lo que hemos vivido, de lo que otros esperan de nosotros, de las cargas que llevamos sin cuestionar. Es ese rugido que aparece cuando cerramos los ojos por la noche y la mente no nos deja en paz, y el abismo que se abre bajo sus pies es el futuro, la incertidumbre, lo desconocido, lo que puede pasar y nos aterra. Es el miedo a perder, a fracasar, a no ser suficientes, el vacío que sentimos cuando nos preguntamos ¿y si todo sale mal? Es ese peso silencioso que nos impide disfrutar de lo que tenemos porque estamos anticipando lo que podría venir. La raíz, delgada y frágil, es la vida misma, el tiempo, ese hilo que sostiene todo. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuán fuerte es, pero a pesar de eso, nos aferramos a ella como si fuera eterna. Y los ratones, los ratones, uno blanco y uno negro, día y noche, tiempo que pasa, reloj que avanza, mordisco tras mordisco, nos recuerdan que cada segundo que vivimos es uno menos, que el tiempo no se detiene ni para los sabios ni para los ignorantes. No importa cuán fuerte te aferres, el tiempo seguirá avanzando y en medio de todo eso aparece la fresa, tan simple, tan inesperada, tan perfecta. La fresa no resuelve nada, no aleja al tigre, no detiene el abismo, no espanta a los ratones, pero está ahí, ofreciéndose, brillando, esperando, y el monje decide probarla. Ese acto aparentemente pequeño es un gesto de sabiduría profunda.
porque en lugar de obsesionarse con lo que no puede controlar, elige estar presente, elige saborear el ahora, aunque sea breve, aunque sea el último. Vivimos en un mundo que nos empuja a correr. Siempre hay algo más que hacer, algo más que alcanzar. Vivimos atrapados entre notificaciones, agendas llenas, metas que se renuevan antes de ser cumplidas, y en medio de ese torbellino, la vida se nos escapa. Nos olvidamos de mirar el cielo, de saborear la comida, de escuchar a quienes amamos, de sentir nuestros propios pasos. ¿Y por qué? Porque el tigre siempre está cerca, no uno real, claro, pero sí nuestros miedos, miedo a no lograrlo, a fallar, a decepcionar, a ser olvidados, a perder lo que tenemos, a quedarnos solos, y corremos todo el tiempo, aunque no sepamos a dónde vamos, y cuando paramos, aunque sea un segundo, ahí está el abismo. Esa sensación de vacío que muchos sentimos en la noche cuando se apaga la pantalla, cuando ya no hay ruido afuera y nos encontramos con nosotros mismos, ese miedo a lo que pueda pasar, a lo que no controlamos, al futuro incierto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos a las rutinas, a las relaciones, a los objetos, a las ideas, como si eso pudiera detener el paso del tiempo, como si eso pudiera callar al tigre, pero los ratones siguen mordiendo y el tiempo no se detiene. Por eso este cuento es tan poderoso, porque no nos dice escapa del tigre ni vence al abismo, nos dice mira la fresa, prueba la fresa, saborea el instante, y eso es revolucionario, porque significa aceptar que no todo tiene que estar bien para que el momento sea hermoso, que no necesitas tener control total para encontrar paz, que no tienes que esperar a resolver toda tu vida para disfrutar un pequeño detalle, un abrazo, una canción, el olor del café, la luz entrando por la ventana. Todo eso son fresas y están ahí todos los días, solo que no las vemos. Este cuento zen no quiere darte respuestas, quiere regalarte una pregunta. ¿Estás viviendo o solo estás colgando? Porque tal vez esa sea la enseñanza más importante de todas. No se trata de cambiar tu vida entera, ni de eliminar tus problemas. Se trata de ver, en medio de ellos, la belleza que sigue existiendo, la posibilidad de detenerte, de respirar, de agradecer, aunque sea por un segundo. Y si ese segundo es suficiente, tal vez no puedas evitar al tigre, tal vez no controles lo que hay al fondo del abismo, pero lo que sí puedes hacer es probar la fresa, y al hacerlo quizás descubras que la paz que buscabas no estaba lejos, solo estaba escondida, justo frente a ti. Quizás te estés preguntando, ¿y cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo paso de entender esta historia a vivirla? Empecemos por el tigre. El tigre representa todo aquello que nos persigue desde el pasado. Tal vez sea una conversación pendiente, un error que cometiste, un trauma no sanado, una expectativa que no cumpliste. Todos cargamos algo, y muchas veces intentamos huir de eso, como el monje corremos, pero mientras corramos el tigre seguirá ahí. No se trata de vencerlo, se trata de detenernos y reconocerlo, decirle, sí, te veo, eres parte de mí, pero no me defines. Una forma práctica de hacerlo es escribiendo. Toma unos minutos cada día para anotar qué tigres te persiguen, no para juzgarte, sino para verlos con claridad, y cuando los veas, respira, permítete sentir sin reaccionar. Eso ya es liberación. Ahora el abismo, el futuro, la incertidumbre, la ansiedad por lo que viene. Vivimos proyectando escenarios, haciendo planes B, C, D, y no está mal prever, pero cuando vivir se convierte en anticipar, nos desconectamos del presente, nos paraliza lo que todavía no existe. Aquí la práctica es preguntarte qué parte de este miedo es real ahora, está pasando hoy o solo lo estoy imaginando. Una herramienta poderosa es el anclaje sensorial. Tocar algo, mirar un objeto, prestar atención a un sonido, eso trae tu mente al presente, al momento real, donde estás a salvo. Y ahora, la fresa. Esa pequeña fresa es todo lo que sí tienes hoy. El momento presente, lo que puedes ver, tocar, oler, saborear, el café de la mañana, el sol en la cara, la voz de un ser querido, la risa de un niño, el silencio, el descanso, la respiración. Una práctica sencilla. Cada día encuentra 3 fresas a tu alrededor. Escríbelas, agradécelas, no importa si son pequeñas. Lo importante es que las veas, que las saborees. Esa es la revolución que propone este cuento. No cambiar tu mundo, sino cambiar cómo lo habitas. Otra práctica poderosa es la pausa consciente.
3 veces al día solo detente, literalmente. Detén lo que estás haciendo por 30 segundos. Cierra los ojos, respira, siente tu cuerpo, escucha lo que te rodea. Eso es probar la fresa. No necesitas estar en un templo ni en silencio absoluto. Puedes hacerlo en el transporte, en medio del trabajo o incluso mientras esperas que cargue una página en tu celular. También puedes aplicar este cuento al relacionarte con otros. A veces, las personas a nuestro alrededor son nuestro tigre. Nos enfrentamos a conflictos, a expectativas, a juicios, y olvidamos que, mientras discutimos, también hay una fresa entre nosotros. Algo que podemos agradecer, algo que podemos valorar. Por ejemplo, en una discusión con alguien que amas, puedes preguntarte, ¿qué fresa hay aquí? ¿Qué sigue siendo hermoso a pesar del conflicto? Tal vez es que esa persona todavía está contigo, tal vez es la oportunidad de sanar algo, tal vez es aprender a escuchar desde otro lugar. El Zen no se trata de aislarte de la vida, se trata de vivirla por completo, con los ojos abiertos. No necesitas cambiar de ciudad, ni dejar tu trabajo, ni romper con todo. Puedes empezar con un momento, con una respiración, con una mirada sincera. También puedes traer esta enseñanza al cuerpo. Cada vez que te sientas abrumado, lleva tu atención a los pies, siente el contacto con el suelo, imagina que estás colgado de esa raíz, pero que en lugar de miedo, sientes calma, porque sabes que el presente es lo único real. Otra herramienta es el ritual diario. Escoge una acción sencilla que ya haces cada día. Lavarte las manos, servir agua, cerrar una puerta y conviértela en tu momento fresa. Hazla lento, con atención, con presencia y repite mentalmente, estoy aquí. Estas prácticas, aunque simples, tienen un impacto profundo, no porque cambien lo que pasa afuera, sino porque transforman cómo lo vives por dentro. Y cuando todo falle, cuando no sepas qué hacer, simplemente vuelve a la historia. Recuérdala, visualízala, el tigre, el abismo, los ratones y la fresa. Usa esa imagen como un ancla, como una brújula, como una pausa que te recuerda que no estás solo, que no estás roto, que todo lo que necesitas está justo ahora. Porque la práctica espiritual no se mide en cuántos libros lees ni en cuántas horas meditas, se mide en tu capacidad de estar presente cuando todo dentro de ti quiere huir, en tu habilidad de encontrar una fresa incluso cuando todo parece perdido. No necesitas tener la vida perfecta para tener momentos perfectos, solo necesitas estar ahí, dispuesto a saborearlos, y eso es suficiente. Y si puedes hacer eso, aunque sea una vez al día, estarás viviendo algo muy cercano a la libertad. No perfecta, no constante, pero real. Y eso es más que suficiente. A veces una historia basta para cambiar la forma en que miramos la vida. El cuento del monje, el tigre y la fresa no es solo una fábula antigua, es un mapa, un recordatorio de que no podemos escapar del pasado ni predecir el futuro, pero sí podemos elegir cómo habitamos el presente. Todos tenemos nuestros tigres, nuestros miedos, nuestros errores, y todos miramos, a veces con pánico, el abismo de lo que podría venir. Pero entre esas dos fuerzas hay algo más. Hay una fresa, ese instante, ese pequeño momento, eso que no brilla tanto, que no grita, que no exige nada, pero que está ahí, esperando a ser visto, saboreado, agradecido. Tal vez esa sea la verdadera sabiduría. Saber que incluso si el final es inevitable, lo que haces ahora importa. Así que si este cuento te tocó, si algo dentro de ti hizo clic, te invito a hacer una pausa, a observar tu vida, a preguntarte dónde está mi fresa hoy, y cuando la veas, pruébala, porque ese pequeño gesto, esa decisión de estar presente, puede ser más transformadora que 1000 teorías. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir este momento, y si esta historia te habló, si sientes que puede ayudar a alguien más, compártela. Comenta abajo, ¿qué representa el tigre para ti? ¿Cuál fue tu fresa hoy? Suscríbete al canal si quieres más cuentos con alma, más enseñanzas con profundidad, más espacios para reflexionar juntos y sobre todo, vive. No solo sobrevivas, vive con los ojos abiertos, con el corazón despierto, porque la vida es breve y hay fresas por todos lados. Solo hay que detenerse y saborearlas. Quizás nunca podamos librarnos del todo del miedo. Tal vez siempre habrá algo que nos inquiete, que nos duela, que no entendamos. Pero incluso así,
podemos aprender a vivir con el corazón abierto, porque no se trata de eliminar el dolor, sino de no olvidar la belleza. Y eso es lo que esta historia nos entrega, una forma distinta de mirar, una invitación a detener la velocidad, a suavizar la exigencia, a mirar con ojos nuevos lo que hemos tenido siempre frente a nosotros. Cada día que vives, cada conversación, cada silencio, cada paso, es una oportunidad, una puerta, una fresa más. ¿Y si mañana decidieras vivir como si cada momento fuera digno de atención y si cada gesto fuera una oportunidad para estar presente? Lo que cambia no es el mundo, eres tú. Y cuando tú cambias, todo cambia.